Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP. Una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes el EPP y el debate ideológico a partir del acontecimiento del pasado sábado, donde fueron asesinados 8 militares. Desde Visión País, todo el equipo, nuestras condolencias a los familiares. Y bien, todo lo que se instaló a partir de ese hecho, insisto, varias cuestiones. Nosotros hoy en Visión País queremos analizar el tema ideológico. ¿Por qué? Porque precisamente surge ese discurso que se había instalado antes de las elecciones del 2008, que el EPP es el brazo armado de los movimientos y partidos políticos de izquierda. Bien, en su momento no se pudo básicamente demostrar sino a través de algunas fotografías y algunos hechos anecdóticos. Hoy, nuevamente, es el discurso, por lo menos, que instala el partido oficialista del gobierno, del Poder Ejecutivo. Por tanto, creo que merece analizar, merece debatir, porque resurge con ello todo lo que fue la cultura stronista. Como siempre hemos dicho aquí desde Visión País, se fue Stroessner, falleció en el exilio, pero dejó la cultura stronista, sobre todo la cultura política stronista. Y muchas veces algunos incluso dicen, bueno, pero estamos en democracia, ¿y por qué hay que condenar la cultura política stronista? Probablemente los que afirman esta, digamos, esta manera de comprender o de querer comprender lo que es el estronismo no saben las consecuencias que ha generado ese sistema político autoritario en nuestro país. Y las grandes contradicciones que se siguen dando en nuestro país, uno de ellos tiene que ver con que por fin, a través de una metodología científica, se ha podido identificar dos cuerpos que precisamente desde una lucha que instaló casi, digamos, de manera personal, si se quiere, el doctor Goiburu, logró finalmente identificar a través de la antropología científica dos cuerpos que fueron precisamente torturados, asesinados bajo la figura del Plan Cóndor. Curiosamente, contradictoriamente, legisladores del partido oficialista reivindican la cultura stronista, ¿no? Estas son las grandes contradicciones que se presentan en nuestro escenario político que merecen ser analizados. Nos acompañan hoy en Visión País como invitados Rodrigo Bungermini, él es concejal de la Municipalidad de Asunción. Muy buenas noches, Rodrigo, y gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, gracias a vos, Francisco, y bueno, un saludo a la teleaudiencia de Visión País, y bueno, dispuesto acá a tomar el toro por las astas y tratar de hacer un debate lo más riguroso posible, más allá de las banderías y los discursos políticos que están aflorando, ¿qué hay detrás de esos discursos? También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Hugo Vera Ojeda. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco. Agradecido por el espacio. Realmente es importante que se dé este tipo de debates porque justamente las banderías políticas, los intereses políticos de repente hace que el buen sentido se vea enturbiado y bueno, hoy quien grita más fuerte es el que es escuchado, el que tenga más medios, ¿verdad? Entonces es muy loable lo que estás haciendo y bueno, vamos a tratar de evacuar las consultas y por supuesto dejar una postura, ¿verdad? Saludamos también a nuestros panelistas. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados, también a los compañeros y a la audiencia. Bienvenida, Maru. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores invitados. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Karina, buenas noches. Buenas noches, Francisco, a los invitados y a los compañeros. Bien, decíamos que el debate tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados respecto de lo que aconteció con el asesinato de los 8 militares que hasta ahora, tenemos que decir esto, hasta ahora no reivindicó el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, pero
todos apuntan a que efectivamente fue el brazo armado, autodenominado EPP, el que cometió. Y decía que no hay ninguna diferencia entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en términos del debate que se instaló, sobre todo del debate ideológico. De eso nos ocuparemos hoy. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, te ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al *8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El EPP y el debate ideológico es el tema de análisis hoy en Visión País. Se habla de izquierda, se habla de derecha. En realidad el tema conceptual en el ámbito del escenario político es una tarea pendiente en términos de aprendizaje, ¿no? Algunos utilizan algunos conceptos sin saber realmente cuál es el significado, por lo menos en términos estrictamente académicos. Desde ese punto de vista queremos aprovechar la presencia de nuestros invitados para hacer algunas aclaraciones. Rodrigo, cuando se habla de izquierda, básicamente, ¿a qué se quiere hacer referencia en términos ideológicos? Sí, bueno, la verdad que en términos ideológicos esa diferenciación entre izquierda y derecha tiene raíces históricas, ¿verdad? En el Parlamento inglés, cuando la posición más conservadora para determinadas políticas quedó al lado derecho del Parlamento y bueno, la izquierda quedó al otro lado. Y a partir de allí se empieza la denominación de izquierda. Ahora, dentro del gran paraguas de la izquierda existen diferentes variantes de cómo entender y ver el mundo, ¿verdad? Ahora lo peligroso, bueno, que básicamente es un sentido político progresista en donde pretende a partir de reformas llegar a modificar estructuralmente la sociedad de manera que exista una más justa distribución equitativa de las riquezas. Es decir, se plantea que se produce suficiente riqueza en un país o en una determinada región como para tener unos estándares de vida mejor para todos. Ahora, dentro de ese gran paraguas de izquierda, ahora lo peligroso en este momento, si traemos a la coyuntura local, es que se está tratando de meter todo, incluso aquellas asociaciones criminales que, bueno, por fuera del marco legal, constitucional y democrático, se reivindican de izquierda o de una parte, o reivindicar alguna parte histórica de la izquierda, y en función a eso, bueno, llevan adelante determinadas acciones que lamentamos todo hoy día, ¿verdad? En el caso del concepto de derecha, ideológicamente hablando, ¿cómo debemos entender, Hugo? Bueno, hay que aclarar una cosa, el tema derecha e izquierda, como bien decía Rodrigo, bueno, en realidad viene de Francia, ¿verdad? Jacobinos y gorondinos, pero es mucho más profundo que eso. Ambos bandos supuestamente están en una guerra ideológica que yo creo que más bien una guerra pragmática, porque ambos reivindican la fuerza como medio para llegar al poder. Tanto el socialismo o como quiera llamarse el fascismo, que es la derecha, por supuesto utilizan una vía que es la violencia para instalarse. Es muy peligroso ese debate porque tanto la derecha, que es identificada con Stroessner, claramente fascista, utilizan una fuerza, digamos, monopólica del Estado para instalarse en el poder. Por supuesto, haciendo una falacia de selección de pruebas, ponen todas las cosas malas que tiene la izquierda, como hizo Hitler en su momento, y para el solo efecto de borrarlos del mapa, por supuesto para quedarse con toda la torta. Lo mismo ocurre con la izquierda cuando tiene la oportunidad, porque vemos que el mismo patrón de conducta se repite. Por ejemplo, en Corea del Norte, la fijación en el líder, la fijación en que una persona tiene que resolver todos los, digamos, tiene que distribuir la riqueza. También vemos en Venezuela, también vemos una fuerte, digamos, un fuerte liderazgo personalista en Cuba. Es decir, ambos extremos son súper peligrosos. Es decir, ninguno de los dos
plantean realmente la solución del problema, que sería reconocer los derechos individuales, es decir, la persona como centro de derechos y obligaciones, no el Estado como ambos están reivindicando. Ahora, Rodrigo, ¿cuál es tu reflexión en relación con lo que aconteció el pasado sábado con el asesinato de los 8 militares? Bueno, en primer lugar, bueno, lamentamos como toda la sociedad los hechos ocurridos, pero creo que acá, bueno, desde el punto de vista político, y nosotros que estamos en política tenemos que poner en el planteamiento, en el debate general, algunos elementos que me parecen fundamentales. En primer lugar, el evidente fracaso del modelo fuerza de trabajo conjunta. Es difícil decir eso ahora, porque uno como se pone, porque el mensaje que se está dando el gobierno, estás conmigo con lo que yo digo o estás con el EPP. Pero hay que decir claramente, este gobierno tuvo presupuesto como ningún otro para enfrentar al EPP. Logró acuerdos a nivel nacional y parlamentario, específicamente con fuerzas políticas de la oposición, para enfrentar al EPP. Y sin embargo tiene los peores resultados. El EPP tiene sus mejores resultados, o sea, sus acciones fueron más exitosas en este periodo. Por otro lado, estaba Hugo mencionando el problema haciendo una caracterización, endilgando a ciertas derechas o ciertas izquierdas los liderazgos personalistas. Pero entonces fijémonos en lo que tenemos hoy en el país, ¿verdad? El presidente Horacio Cartes ejerce un liderazgo, pero casi en base o fundado en el temor y en el miedo. O si no, nos explica que tenga bajo su sumisión a la Asociación Nacional Republicana, que me parece el otro gran elemento y preocupante. La última vez que el Partido Colorado estuvo sumisa a los intereses personales de un solo líder fue durante la dictadura de Stroessner. Y hoy estamos ante esa situación y además reproduciendo y replicando esos viejos discursos y afloran las reivindicaciones de vieja época en todas partes. Me parece que tenemos que enseguida alejarnos de ese debate y plantearnos las cosas como debió haber hecho el presidente en un momento. El presidente Horacio Cartes, en mi opinión personal, al día siguiente tenía que estar en Burú Villaroga recibiendo a todos los líderes de los partidos de la oposición y a todos los líderes nacionales de gremio y de todos los sectores del país, tratando de llegar a un acuerdo nacional para combatir este flagelo. Y no salir con ese discurso estronista a encontrar o tratar de endilgar a un grupo político bajo unos motes demasiado amplios, exagerados y peyorativos, tratando de criminalizarlos, ¿verdad? Me parece que por allí pasan las principales preocupaciones, que más allá del hecho puntual, nosotros tenemos que estar preocupados por el sistema democrático que en este momento, ante ese discurso y esta praxis en el Partido Colorado, se ve amenazada. Como claro ejemplo de lo que te estoy diciendo, basta ver el comunicado de la Junta de Gobierno que creo salió el día de ayer. Pueden revisar, se puede leer el punto 4 y el punto 5 y uno parece que está escuchando la voz del coloradismo nuevamente. ¿Tu reflexión, Hugo? Sí, bueno, comparto algunos puntos con Rodrigo. Este debate combativo yo creo que no va a llevar a nada, va a llevar a una guerrilla si te descuidas, porque el problema es mucho más profundo que la fuerza. Es cierto que la fuerza es necesaria para, digamos, poner orden en cierto sentido, pero en este caso en particular, esto está muy arraigado. Desde la época del Mariscal López, cuando le envía a un regimiento para exterminar a la población de Concepción, Concepción siempre fue aislada. Es una ciudad que sufrió de todo. En la revolución lo aislaron. Por supuesto que eso genera muchas incomodidades y el día en que se va a resolver realmente el problema de Concepción es cuando se tome una visión, digamos, de resolver desde el punto de vista económico, porque ahí hay demasiada pobreza. Por supuesto que no estoy justificando lo que está haciendo el EPP bajo ningún sentido, solamente que quiero ir más allá de que usar la fuerza contra este tipo de fuerzas es muy difícil, más todavía porque al ser menor la fuerza, la guerrilla utiliza una táctica digamos, de dispersarse, esconderse en la población, es muy difícil dar con ellos, es más, reciben apoyo de la población. Justamente en eso está basada la teoría del Che Guevara, del foquismo, ¿verdad? Que va a tener apoyo de la población, etcétera. Pero justamente para combatir al foquismo lo que hay que hacer es combatir la pobreza. Es decir, cuando se eliminan las causas que originan estos conflictos van a desaparecer. Y esa respuesta no tiene la derecha ni mucho menos la izquierda. Es decir, bueno, ninguno de los dos porque son la misma cosa. Desde el momento en que utilizan al Estado para coaccionar, para forzar, para cobrar impuestos exacerbados, para regular excesivamente la economía, no vamos a tener solución.
Concepción lo que tiene que hacer es un nuevo modelo económico si quiere salir de ese atolladero que actualmente está. Ahora, Rodrigo, ¿por qué crees que algunos legisladores oficialistas vinculan el hecho del asesinato de los militares con una cuestión ideológica? Yo creo que acá lo que se está tratando de hacer es desviar el foco de la atención, o donde nosotros deberíamos poner nuestra atención, nuestro debate y nuestro análisis práctico el día de hoy, que es en la crítica a un modelo errado, fallado. El modelo FTC no funcionó, está más que claro, no hay manera de explicar, no hay manera, desde sí misma el sistema de la FTC. Entonces, para no apuntar a lo que yo estoy fallando, voy a endilgar a otro mis propios errores con un discurso incriminatorio. Y me parece que es lo más grave que hoy está haciendo el partido de gobierno. Yo vuelvo a decir, acá lo más preocupante en ese discurso que está saliendo desde el Parlamento es la actuación y la sumisión de los referentes, de los principales referentes del partido de gobierno. Y te quiero agregar una cosa más. Lógicamente que tampoco es responsabilidad de este Horacio Cartes, ni del partido de gobierno en este momento. O sea, los que hoy representan al partido de gobierno. Pero no pueden ellos sacarle la nalga a la jeringa respecto a la historia, porque el gobierno colorado fue el que permitió que las estructuras económicas se sostengan y mantengan de la manera que están hoy, que propician que un pueblo hoy campesino, olvidado, le vea un EPP y le ponga la luz verde y le deje pasar. Y vea una fuerza de trabajo conjunta y lo sienta invasiva. Allí hay condiciones económicas estructurales en las cuales se fundamentan y basamentan, bueno, esta situación y esta realidad, ¿verdad? Entonces, es como cuando en la Junta Municipal querían meter preso a limpiavidrio para solucionar la pobreza, como si fuera que por decreto podemos solucionar. Hay que atacar los problemas estructurales. Para esconder los problemas estructurales, para esconder el fracaso coyuntural, estamos incriminando a un sector de la política paraguaya. Me parece eso muy excesivamente antidemocrático y muy peligroso para el sistema republicano. Ahora, Hugo, ¿por qué crees que resurge algunos conceptos que han caracterizado al gobierno dictatorial militar de Stroessner en estos momentos, en la clase política? Claramente es un oportunismo porque de hecho que hay mucha impotencia, mucha gente. ¿Cuál es la reacción de cualquier, hasta un perro manso te va a morder si le metes una patada? O sea que lo que está pasando acá es una reacción de una derecha prácticamente retrógrada y cavernícola frente a otro sector también extremo y retrógrado como es la izquierda guerrillera, ¿verdad? Ambos sectores son tremendamente peligrosos para un Estado de Derecho porque promueven la violencia, promueven el odio entre paraguayos, y eso va a terminar muy mal. De hecho que si es que no se plantea una salida, digamos, porque el problema es económico, o sea que, y por supuesto, la economía es el resultado de las políticas, o buenas o malas. Si regulas excesivamente la economía, por supuesto que vas a tener pobreza. Si dejas que las fuerzas productoras se expandan a sus anchas, vas a tener riqueza. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora mismo el gobierno, una fuerte crítica al gobierno que yo tengo, es que está aplicando una política económica keynesiana. Se está endeudando excesivamente, eso va a repercutir en una política fiscal excesiva, eso va a traer inflación el día de mañana, van a tener que emitir más moneda de lo que se debería permitir, y eso va a traer más escasez y por supuesto mayor violencia, porque ahí tenés, esta inflación es una consecuencia justamente de este tipo de medidas económicas. Ahí le tenés a Venezuela. Venezuela se excedió en ese tipo de política. Acá no hay que hablar de derecha, de izquierda, ni sembrar odio, sino que estrictamente de políticas económicas. Y las políticas económicas, tanto los que promueven, los que dicen ser socialistas o los que dicen ser de derecha, es simplemente utilizar al Estado para sus fines. Y eso es lo que se debe cortar, o de lo contrario, vamos a seguir en una franca decadencia. Los invitados dejan una serie de elementos para entrar a interactuar con nuestros panelistas a partir del próximo bloque. Lo que sí me gustaría, antes de ir a la pausa, es no solamente focalizar nuestra mirada en la violencia física, sino también en la violencia simbólica de los discursos. No tenemos que olvidar que ambas violencias son dañinas. Brevísima pausa, ya volvemos.
de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, que ofrece la más completa infraestructura, bibliotecas, física y virtuales, Wi-Fi, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, ciencias de la salud, sociales y humanidades, ciencias jurídicas, artes y tecnología y empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El EPP y el debate ideológico es el tema de análisis hoy en Visión País. Y nos dejaron un par de elementos nuestros invitados para continuar con el análisis. Pero ahora queremos concentrarnos en la intervención que tuvo el diputado nacional Oscar Tuma, que acusó directamente a los partidos de izquierda que actúan como el brazo político del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Desde Visión País estuvimos haciéndole una entrevista sobre esa intervención al diputado Oscar Tuma. Veamos el material. Diputado, ¿usted vincula el EPP con una cuestión ideológica, sobre todo de tinte socialista y de izquierda? Por sus principios. ¿Cómo surge el EPP? Surge primero del partido Patria Libre, que un partido cuyos salieron secuestradores y salieron actores vigentes hoy en día, que formaron otros partidos políticos, otros movimientos sociales, pero continuaron en la actividad política. El trabajo de esta gente es el mismo discurso, el discurso de esta gente, el mismo discurso que utilizan los referentes políticos de la izquierda en torno al mismo lenguaje. Entonces no se puede negar que acá existe un ideal común en torno a la preparación de esta gente. Por eso yo digo que fueron adoctrinados por Fernando Lugo, la iglesia y algunos sectores sociales simpatizantes de la izquierda. Ahora, esta posición evidentemente no es nueva, incluso ya se hablaba de este tema antes de las elecciones generales del 2008. ¿Cómo usted explicaría que, bueno, nuevamente surge este discurso, digamos, de la vinculación del EPP con una cuestión ideológica y fundamentalmente de izquierda? Yo creo que nunca se acabó el debate, nunca se generó, por el contrario, nunca acabó el pensamiento de que esa gente es gente que pertenece a la izquierda extrema de nuestro país, ¿verdad? Fueron adoctrinados y bueno, ellos mantienen, son el brazo armado. Y después está el brazo político, como funcionó en España mucho tiempo y como funcionó en nuestro país, un brazo armado, un brazo político. Bueno, el EPP es el brazo armado, el brazo político son los sectores de izquierda acá que se presentan a cara descubierta en las elecciones. ¿Hay algún elemento, alguna prueba de lo que usted puede, digamos, señalar como argumento para sostener esta postura, diputado? Vos fíjate el adoctrinamiento que están haciendo. Si hoy vemos nosotros imágenes. Estas son imágenes de una televisión española. Y acá nosotros vemos a niños. Así sobrevivimos con mucho sacrificio. De San Pedro. Mira cómo están. Y en medio del día nublado y a paso de un evento en una escuela. ¿Quién está detrás? Los latifundistas nos usaban como querían. El mismo discurso de latifundistas, los ricachones. Y mediante la lucha y resistencia contra el latifundio. Entonces acá no es un trabajo de adoctrinamiento para el trabajo, sino es un adoctrinamiento para generar odio. Y esto hoy ocurre en San Pedro. Estos niños van a crecer. ¿Y cómo van a crecer? ¿Con qué imagen van a crecer? Yo creo que tenemos suficientes héroes nosotros acá en nuestro país para que sean el telón de fondo de un acto en una escuela. Yo no creo que el Che ni Fidel Castro sean referentes sociales para estar inculcando esa ideología a los niños. Fueron grandes asesinos de la historia. Pero nosotros, ¿por qué no un Mariscal López, un Carlos Antonio López, un Mariscal Estigarribia? Tenemos muchos héroes nacionales y locales para importar asesinos del extranjero. Ahora,
¿Usted haría alguna denuncia formal para que se realice una investigación respecto a lo que manifestó en aquella sesión de la Cámara de Diputados? Lo que pasa es que está muy bien organizado. El brazo político es una cosa, el brazo armado es otra cosa. El brazo político hace el sustento ideológico, el sustento mediático, que no tiene una participación directa con el brazo armado. Entonces, ¿qué denuncia yo voy a hacer en contra de los referentes por ser o por inculcar o pretender inculcar adoctrinamiento del comunismo? No está prohibido eso en nuestra Constitución. Pero el brazo armado es el brazo que complementa ese trabajo. Porque nadie puede negar el vínculo de muchos actores hoy con secuestradores de patria libre. Bueno, ellos se apartaron, se generó la división y se generaron los dos brazos, el brazo político y el brazo armado. Es muy difícil que el brazo político sea acusado por hechos personales de crímenes, pero no se puede negar que es un sostén de lo que hace el brazo armado. Más elementos aporta el diputado nacional Oscar Tuma a nuestro análisis y queda abierto el debate. Sí, Francisco, quisiera intervenir un poco en este punto. Realmente no quiero hablar un poco de la intervención del diputado Oscar Tuma, ¿verdad? Porque creo que es una opinión muy personal de él. Pero sí hay algo que me preocupa y quisiera hacer una pregunta al concejal Rodrigo, que ojalá no sea cierto con respecto a que el señor Zacarías Irún habló desde el gobierno, supuestamente, ¿verdad? Que es realmente lamentable si eso fuera cierto, fuera un error. Pero al vincularle al PEMAS, Frente Iguazú, y hasta habló de la disidencia colorada, con este grupo armado, con el EPP, con los terroristas, ¿qué opinión se merece con respecto a esas declaraciones que supuestamente las hizo desde el gobierno o como vocero del gobierno, que fueron, a mi criterio muy personal, lamentables? Bueno, para mí claramente, bueno, hay dos o tres grandes problemas en torno a estos referentes políticos en el caso de Oscar Tuma y de Zacarías Irún, ¿verdad? En el caso de Oscar Tuma, la ligereza con la que maneja los conceptos y las definiciones es para caerse uno de espalda. Entonces, lo único que tiene que uno entender es que ahí hay un discurso político, una mera estrategia comunicacional de desviar el tema. De lo contrario, inexplicable. Él dice, tenemos nosotros muchos héroes. Fulano era asesino, Sultano era asesino, y reivindica a otros héroes nacionales nuestros, que hoy tenemos como héroes nacionales. Pero acaso Mariscal López no recurrió a la fuerza muchas veces, o Carlos Antonio López no recurrió a la fuerza muchas veces, o Mariscal Estigarribia no recurrió a la fuerza. No mataron gente. Porque no podés juzgar de manera diferente situaciones absolutamente diferentes. Es imposible pensar hoy día en Paraguay en un brazo político y un brazo armado. Y porque se tenga el mismo relato y la misma narrativa política, el mismo discurso político. Cuando digo discurso no digo, hablando del lenguaje, el lenguaje simbólico, no digo solamente la oratoria, lo que uno va diciendo o si sabe hablar más o menos. El lenguaje se refiere a una narrativa, a un relato y a un discurso político que tiene que ver con un paradigma y una visión, que puede coincidirse en situaciones, en casos de militantes que llevan a prácticas extremas o democráticos, de la misma manera que en la derecha, porque vamos a hacer referencia a la izquierda con la guerrilla, entonces nosotros vamos a hacer referencia a la derecha con el narcotráfico, que no es de izquierda y sin embargo es violento. ¿Por qué es importante resaltar que esta es una mera estrategia comunicacional de personas como Zacarías, que me parece que es solamente hacerle el juego a HC por conveniencias personales, al igual que el diputado Oscar Tuma? Porque si fueran coherentes ambos con su propia narrativa, su propio discurso, lo que ellos mismos dijeron hace unos años nomás durante el juicio político a Fernando Lugo, deberían hoy ellos estar pidiendo el juicio político. Es claramente una estrategia comunicacional porque carece de todo contenido político, conceptual y además carece también de contenido real fáctico hoy. Es imposible e indemostrable. Pero, ¿con estrategia comunicacional de qué para qué? ¿Qué es lo que usted cree que ellos quieren comunicar con esto? O sea, están tratando de desviar el foco de atención que todos tenemos que, en el lugar donde todos tenemos que poner. Medios de comunicación, sectores ciudadanos y políticos en actividad. Que es, vuelvo a repetir, el fracaso
de las políticas de seguridad del gobierno actual. El total y absoluto fracaso. Habiendo tenido acordado en sus inicios con la propia oposición, que le facilitó en bandeja todos los recursos legales y financieros y económicos de este país para que los combata. Fracasaron, y para no decir y hacer una autocrítica, elegimos mal el método de combate, atacamos los efectos y no las causas, o lo que sea, alguna visión crítica, autocrítica que tengan, están diciendo, no, esto es responsabilidad de fulano de tal, que en el año tal, que aquella vez, y generan condiciones propicias para que aparezca y afloren esos signos fascistoides en algunos senadores y diputados, como el caso de Carlos Núñez, ¿verdad?, que fue el más alevoso de todo, o acá el señor Tuma, que con una ligereza de conceptos empieza a acusar por unos videos que hay en YouTube, lo que demuestra, si está en YouTube, que todo el mundo puede ver y todo el mundo puede acceder. O sea, es absolutamente incoherente, tanto en términos prácticos y coyunturales de hoy día, como tratar de hacer una cuestión histórica y tratar de generar algún hilo conductor en su narrativa. Es decir, es falso, están tratando de desviar el foco de la atención. Karina. Sí, a mí me gustaría profundizar en algunos elementos que tienen que ver con lo que hay por detrás de esto y los riesgos que implican estos intereses que se están develando al proceso democrático y a la consolidación de nuestra democracia como país, ¿verdad? O sea, porque finalmente aquí de lo que se trata es de anular a cualquier persona, partido, organización que manifieste un proyecto alternativo, que manifieste posturas disidentes o que manifieste una postura crítica al actual gobierno o al actual sistema de gobierno que tenemos. Y lo que nosotros vamos viendo, y sumo a lo que veíamos la semana pasada con la necesidad de reformar el Poder Judicial, en nuestro país se judicializan los debates. El debate no se lleva a un debate de nivel donde se puedan discutir propuestas, sino que se termina viendo la forma de la chicana, de abrir una causa judicial para anularle al adversario. Ahora vemos cómo también empiezan los procesos de criminalización de los grupos disidentes. En ese sentido, a mí me gustaría profundizar, porque finalmente de lo que hablamos es del sistema democrático y el resurgimiento de discursos extremistas, de prácticas dictatoriales y de la necesidad de anular a todo aquel que piense diferente. Me gustaría saber la postura en relación a eso desde los partidos, desde las organizaciones, desde los lugares de toma de decisión. ¿Hugo? Sí, bueno, primero que yo creo que hay que mirar el bosque, la gente está muy acostumbrada a mirar solo los árboles. Cuando decimos que la guerrilla de la izquierda, porque también la derecha tiene sus guerrillas, creo que en Paraguay todavía no, pero bueno, también los tienen. Acá tienen el monopolio ahora mismo de la fuerza del Estado. Pero lo que hay que sí destacar es que el socialismo o cualquier tipo de colectivismo tiene una estrategia de llegar al poder. Si bien quizás lo que decía Tuma, yo no compartiría, porque no puedo ser tan alevoso decir que sí hay un vínculo directo entre la clase política. Acá lo conozco muy bien a Bunge, no le veo en su rol de guerrillero, por ejemplo, pero bueno, lo que yo sí rescato es de que acá tenemos que ver la cosmovisión socialista, es decir, hay sectores que reivindican la fuerza, el uso en este caso la guerrilla. ¿Por qué? Porque es una forma de combatir un poder más fuerte y la única forma es dispersarse y confundirse con la población. Le hicimos correr a los brasileros en la guerra del 70, en la retirada de Laguna, con esa estrategia. 500 paraguayos contra más o menos 20.000, es decir, funciona. Es decir, tiene su efecto. El propio Che Guevara lo utilizó. Es decir, hay un sector. Hay otro sector que está más metido dentro de lo que es el aspecto económico. Pero algo que muy pocos están notando y que está tomando mucha fuerza, y yo veo también acá en Paraguay, es la escuela de Frankfurt del socialismo, es decir, la escuela de Gramsci. Es decir, están entrando por el lado, digamos, una especie de caballo de Troya, porque el comunismo como tal no cree en la república, en el sistema republicano, no cree en el sistema democrático. Eso yo creo que no creo que podamos disentir en ese sentido, porque ellos creen en otros medios, en la revolución para llegar al poder. Bueno, es otra estrategia, es dentro de su creencia, ¿verdad? Pero sí, Gramsci plantea, no vamos a poder destruir Occidente, en el sentido de la cultura occidental, en donde se plantea el individuo como centro de debate, no el Estado, ni la Iglesia, ni el clero, nada, sino que
Hay que destruir las bases occidentales. Esa es la propuesta de Gramsci y la escuela de Frankfurt. Entonces, ¿qué hace? Se mimetiza dentro del sistema republicano, dentro del sistema institucionalista del sistema republicano, en el Parlamento, en las escuelas, las mallas curriculares tienen un alto contenido marxista, las iglesias, es decir, todas las instituciones propias del sistema occidental, para hacerlo más amplio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que algunos no están entendiendo. Entonces, le asocia a todos dentro de una misma bolsa, diciendo que por ser de izquierda es ya un terrorista, o por ser de izquierda de repente está a favor de la muerte. No, yo no lo veo de esa forma. Yo veo que tienen distintas estrategias. Están los socialistas que creen en el modelo que plantea Gramsci, pero en sí en algo están de acuerdo, tanto guerrilleros, solamente que uno usa la fuerza y el otro un medio pacífico, es en el mismo objetivo, que es la destrucción del sistema capitalista que ellos le llaman, ¿verdad? Que es el sistema de las instituciones, la república, etc. Yo creo que en eso están de acuerdo, pero disienten en el método. Yo creo que eso es lo que no se está viendo en este momento. A la vuelta de la pausa, seguiremos con ese tema, porque creo que hay una serie de cuestiones que merecen ser analizadas. Lo que sí tenemos que decir es que cuando se habla de la izquierda, sobre todo hacia finales del siglo XX y estas 2 primeras décadas del siglo XXI, particularmente en América Latina, esa izquierda tiene un adjetivo, y es la izquierda democrática, ¿no? Y que es lo que aquí en Paraguay la clase política ha criticado de la región. O sea, ¿por ser democrática se critica, o aún están con su esquema mental de la Guerra Fría, que por el solo hecho de escuchar izquierda es sinónimo de inestabilidad, es sinónimo de peligro? A la vuelta de la pausa, analizamos. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El EPP y el debate ideológico es el tema de análisis. Hay una serie de cuestiones que este ya es el último bloque de interacción con nuestros invitados, Fernando. Sí, señor, así que vamos a agilizar un poquito más todavía, pero bueno, en realidad en la cuestión ideológica hay tantas incoherencias, ¿no? ¿Verdad? Dentro mismo de la izquierda como de la derecha, y de las denominaciones también, y hay lugares donde conviven muy bien y pueden alternar, y ocurre acá cerca, ni siquiera hay que irse a Europa, ocurre en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay un tema que creo que no focalizamos todavía y que tiene que ver con estos 4 departamentos puntualmente de la región oriental: San Pedro, Concepción, Canindeyú y Amambay, y que también se han terminado por mimetizar o absorber quizás gran parte del funcionamiento que tiene hoy el EPP, dentro de otras cuestiones, y que es el narcotráfico, ¿verdad? O sea, ya lo hemos tomado con una liviandad muy grande cuando asesinan intendentes, cuando el intendente Pedro Juan Caballero dijo en declaraciones después de que asesinaran a Rafat: yo no quiero hablar porque quiero seguir vivo, ¿verdad? O sea, a ese punto hemos llegado
en la cuestión del norte y lo que quería saber era un poco la visión de ustedes dentro de esa cuestión. Si el EPP es parte que funciona dentro de un negocio mucho más grande como el narcotráfico, porque si no, ¿cómo se explica que no hayan salido de ahí? ¿Por qué acá no explotó una bomba en la capital como pasaba en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Rodrigo. Bueno, el gobierno empezó a utilizar el término de narcoguerrilla, narcoterrorismo ahora, ¿verdad? No sé si tendrán algún tipo de fundamento para suponer eso. Ahora, lo que yo creo, más allá de que pueda haber una ligazón entre una y otra cosa, entre la guerrilla y el narcotráfico, es que vamos a retornar al mismo debate de fondo, ¿verdad? Los índices de seguridad en Paraguay son bastante mejores que muchos países de la región, en el sentido de que es un país bastante seguro. Lo que hay en gran medida es sensación de inseguridad, ¿verdad? Que es producto un poco, bueno, de los medios de comunicación, de un discurso que se repite, que nos llega, de preocupaciones. Ahora, hoy sí creo que efectivamente nosotros estamos viviendo una situación de inseguridad en el país, y sobre todo en esos 4 departamentos. Tenemos periodistas muertos, tenemos intendentes muertos, tenemos policías muertos, tenemos militares muertos, y en el caso de los militares, los policías y con quienes se enfrentan, todo gente pobre la que muere acá. Entonces, estamos efectivamente, si mueren autoridades, si muere prensa, si muere... Entonces, yo a lo que voy, Rodrigo, no es a eso, sino que nosotros tenemos, o sea, y las muertes ahí por el narcotráfico hace 50, 60 años que ocurren. A lo que yo voy nomás es que si en realidad estamos enfrentando al enemigo equivocado. Eso es lo que pregunto, ¿verdad? Pero ahí básicamente lo que tenemos que recuperar es parte del debate que, bueno, Rodrigo planteaba muy bien al inicio, cuando se trata de desviar el tema y no nos hacemos cargo del diagnóstico real, de contra quién estamos luchando, quiénes son los intereses que hay. Yo estaba estos días conversando con la gente en la calle y la gente sigue con ese recuerdo de que son 30 nomás los del EPP. ¿Cómo es posible que no se les agarre? Lógico. ¿Cómo es posible que mueran? mueran? Ya forman parte de una organización mucho más grande, pero eso es lo que digo, porque si vamos por una cuestión de terrorismo, el gobierno de Stroessner fue un gobierno terrorista, porque gobernaba desde el terror, y al final de cuentas eso, pero volviendo al punto, ¿verdad? O sea, es decir, ¿estamos contra el enemigo correcto? O sea, ¿vamos con la FTC y el EPP el problema en realidad, o el EPP ya es parte nomás de algo más grande? Sí, sobre ese punto yo creo que ningún principio puede dividirse. Estamos otra vez en el mismo debate de la fuerza como medio para solucionar el problema. El combate contra el narcotráfico es un combate perdido, es una guerra perdida. Ya se sabe desde hace mucho. Por decirte, las personas que mueren consumiendo directamente, no sé, tráeme la peor de las drogas, la cocaína. Es ni el 1% de la cantidad de gente que murió peleando para que no consuma esa cocaína. Es decir, la estructura que mueve la guerra contra el narcotráfico genera más ricos, genera más narcopolíticos, genera más miseria, porque el problema está mal enfocado. Se usa la fuerza para tratar de solucionar un problema que quizás sea mucho más sencillo. El problema de fondo acá es que se debe optar por darle más poder a las personas, no al Estado. El Estado, cuando quiere monopolizar todo y lleva a sus anchas todo por delante, tenemos este tipo de problemas. Justamente un economista al que respeto mucho, que era Milton Friedman, ya en la década del 70 decía, esta guerra está perdida. Imagínense, la mayor fuerza del mundo está arrodillada frente al narcotráfico, Estados Unidos. No se puede usar la fuerza para combatir, digamos, la demanda, el consumo. Si hay demanda, si hay mercado, van a consumir. Las personas tienen que ser responsables por lo que consumen. Todo esto genera, por supuesto, muchísimo dinero y, por supuesto, cuando uno tiene dinero, países bananeros como el nuestro, en donde las reglas están todas mal hechas, cualquiera que tiene $1 millón es diputado. No, entonces, acá no se consume, acá se exporta más de lo que se consume. por supuesto, también, no, acá es el negocio, Ahora, acá bueno, tenemos... Siguiendo un poco la lógica de tu planteamiento y también con lo que decía Fernando, la ausencia del Estado en esos lugares, independientemente de las discrepancias que podemos tener sobre el rol del Estado, yo quiero decir que el propio ministro de Educación, en vez de asumir la responsabilidad de tener que llevar las escuelas, de promover la educación, de que ahí se instalen verdaderos focos donde el Estado se haga presente, en un tuit coloca, algunos los visitan, los financian, los justifican, los protegen o con su indiferencia permiten que sigan adelante. Entra en el mismo discurso de encontrar el culpable en otro, el responsable en otro,
y no en las propias decisiones políticas que tiene que tomar este gobierno. A mí me hubiese gustado verle al ministro de Educación, por ejemplo, planteando que a partir de ahora en todas las instituciones educativas de la zona se va a hacer un acompañamiento, se va a hacer una mayor inversión, no se les va a dejar abandonados a su suerte como están ahora. Ahí Karina, para dar un poco más pie a este punto, es con lo que decía el doctor Vera, no es darle poder, más poder a las personas como para que puedan actuar. Ahí lo que desnuda es que evidentemente no existen esas políticas de seguridad en este caso, o la conducción política de seguridad. No existen esos planes, esas estrategias que se debería de tener, todo un plan de gobierno para poder combatir, ya sea, hablamos de educación, hablamos de seguridad, o de los temas que tenemos, ahí se desnuda totalmente, no, volvemos a lo mismo. Y el tema comunicacional, que decía el concejal Beñermini, que este gobierno no ha tenido autocrítica, no ha sabido tener autocrítica en ninguna de las crisis que tuvo, en ninguna. En ninguna, y mucho menos hacer el mea culpa. No va a encontrar ningún gobierno, eso tomarlo como parte del contrato, como decía del Kearney, ningún gobierno, ningún político va a salir a hacer una autocrítica, nos equivocamos, eso descartarlo, al contrario, bueno, va a usar falacia de selección de pruebas, va a buscar las pruebas que más le fortalecen, te va a presentar eso, lo que está haciendo ahora este gobierno, ¿verdad? Yo lo trato de criticar desde un punto de vista muy objetivo porque no estoy, digamos, dentro de las banderías políticas y mi visión es mucho más, digamos, en este caso, objetivo, vamos, o pretendo, ¿verdad? El problema es el excesivo centralismo que tiene este país. Basta con que el gobernador de San Pedro sea, digamos, contrera mío y yo ya no le envío los recursos. Basta con que el gobernador de Concepción sea de otro partido y yo ya le dejo aislado. Están a su suerte. El problema es en la Constitución misma, es decir, el excesivo centralismo que tiene nuestro modelo que tiene que terminar. Es decir, se debe descentralizar, no descentralizar problemas, descentralizar recursos, es decir, ellos tienen que generar sus propios recursos. Mientras eso no se solucione, vamos a seguir cantando miserias. Y ahí vamos al punto de que este gobierno es el que tuvo mayor, aparte de la infraestructura, mayor presupuesto. Estamos hablando de más de 130 millones de dólares con respecto solamente a la parte de seguridad para irnos al tema de Concepción específicamente. Por eso es que el punto central tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Totalmente. O sea, más allá de las concepciones ideológicas que podamos básicamente manejar, ¿no? O defender, pero acá hay responsabilidad del Estado, porque ¿qué sucedería en el departamento de San Pedro o en el departamento de Concepción con los pobres si no existiera el Estado? O sea, los pobres tendrían que básicamente exponerse a la solidaridad de algún filántropo. No, evidentemente, si el Estado los desampara, evidentemente, ¿qué les queda? No les queda nada, Hugo. O sea, yo creo que al contrario, en países pobres como los nuestros, si no hay una presencia del Estado, ¿qué garantía tiene ese ciudadano en condiciones económicas desfavorables, ¿no? Bueno, yo disiento con ese punto porque la evidencia, no porque mi opinión lo dice, sino que la evidencia contradice eso. Donde se mete el Estado con todas sus regulaciones, genera torpeza y genera dificultades. No es que hay una ausencia. En el Chaco me decís que hay ausencia del Estado. Los países nórdicos en Europa. Ojalá fuéramos como ellos. No, pero digo, sí. ¿Hay ausencia de Estado? ¿Los Estados no se meten? Sí. Tienen mucha desregulación, tienen mucha seguridad. Un liderazgo, pero ahí hay excesiva presencia de los Estados. No es verdad. Sin embargo, diciendo, basta con mirar Suecia, Noruega, vas a ver entre los 10 países más libres del mundo. Ahora sí, cobran muchos impuestos, pero tienen mucha desregulación, tienen mucha seguridad jurídica. Ese es un mito del socialismo noruego. No, es una cuestión de mito. Sí, pero las estadísticas... Alguna vez tenemos que discutir, porque finalmente, ¿quién es el que fija los impuestos? No, totalmente de acuerdo. No es una entelequia, es el Estado. No, por supuesto. Y eso no es presencia del Estado. Claro. Si nosotros tuviéramos el modelo noruego, hoy no hubiéramos estado así, porque el modelo noruego, por supuesto que te cobra un impuesto alto, pero en otros sectores que, por ejemplo, tiene alta seguridad jurídica, tiene institucionalidad, tiene desburocratización, ambiente de negocio, cosa que no existe acá. En el Chaco, ¿crees que hay ausencia del Estado? No es cierto. Anda a abrir un negocio, el que vos quieras, en el Chaco, a ver si no se te va la sed. Anda a abrir, no sé, un banco, se te va a ir la sed. O sea, no es cierto que hay ausencia del Estado. Ahora, si me decís ausencia de apoyo en el sentido de pasarle el subsidio, sí, puede ser.
pero el Estado está presente demasiado en este país. Pero además, Hugo, lo que hay que tener en cuenta es el pacto social que hemos sellado en 1992 con la Constitución Nacional, adoptó el modelo de Estado social de derecho. Entiéndase que el Estado paraguayo tiene que asumir la responsabilidad de facilitar las condiciones para el desarrollo de todos los ciudadanos y particularmente por el concepto de Estado Social de Derecho, particularmente de aquellos que se encuentran en condiciones desfavorables. Es justamente lo que estoy criticando, la Constitución Nacional. Nuestro problema es constitucional. Nuestro problema no es la izquierda, no es la derecha. El problema es que quien agarre el poder, sea de izquierda o de derecha, lo usa para conveniencia política, o su ideología. Acá el problema es que hay que generar riqueza. Si vos no generás riqueza, no vamos a salir nunca de este problema. El problema es la pobreza, no es la desigualdad como muchos creen, porque la desigualdad puede ser que vos estés ganando 100.000 y yo $1.000.000. No, somos desiguales, pero no somos pobres. Es la pobreza el problema de este país. Mientras no generemos situaciones para que se generen riquezas, vamos a seguir teniendo este problema. Pero el tenemos problema que discutir Paraguay las condiciones que tiene que generarse Francisco, esa riqueza. son las reglas. Francisco, si me permiten, yo creo que el principal problema del país es la impunidad. Más allá de la pobreza, la desigualdad, es la impunidad, porque ahí nos derivamos a todo lo que están ustedes hablando. Yo escuché tus conceptos de lo de Freeman y lo de Kennedy, conozco sobre el punto. La cuestión es que acá la intervención del Estado está mal comprendida. O sea, acá no se dice que el Estado intervenga porque te va a regular los precios allá. O sea, no se trata de quitarle la libertad a la persona dentro de un modelo de libertad económica. Cuando se habla de intervención del Estado, se habla de crear la igualdad de oportunidades para que el tipo que está en San Pedro tenga la misma que el que está en Asunción, ¿verdad? Y el Estado es responsable en ese sentido, no por una cuestión intervencionista, sino porque tiene que brindar garantías jurídicas, porque tiene que dar buena educación, etcétera. Nadie está diciendo que el Estado intervenga y vaya y le llene la panza a la gente dándole planes de asistencia alimentaria, sino que les dé la garantía para que se desarrollen, es nada más que eso. No, yo estoy de acuerdo con ese punto. Ahora, cuando hablamos de la discusión del Estado, ahora darle mucho poder para regular, bueno, ahí creo que sí vamos a disentir, pero comparto, el Estado tiene una responsabilidad clara en ese sentido y es justamente permitir que las fuerzas productivas se muevan, la educación, la innovación. ¿Cuántas patentes tenemos en este país? Nada. Cero, en Estados Unidos no hay cero. Entonces, tenemos un problema de generación de riquezas. Pero no vamos a confundir Estado con gobierno también, ¿eh? No, lógicamente. Por supuesto, no, por supuesto. Se me fue el tiempo, pero no quiero dejar de formular esta pregunta antes de ir a la pausa. ¿Nosotros necesitamos patente o hay otras cosas más urgentes y prioritarias que necesita este país? Queda esa pregunta para debatirlo en otro programa. Muchísimas gracias, Hugo, por compartir con nosotros para este análisis. Rodrigo, gracias, Francisco, a vos, a los panelistas y a la audiencia. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión de lo que nos deja el programa de hoy. La Universidad Politécnica y Artística, UPAP, reafirma su compromiso con la educación, abriendo las puertas de su sede central a la cultura y al arte. Ubicada sobre la calle Mariscal López de la ciudad de Asunción, una antigua casona neoclásica italianizante, adornada por fastuosos lapachos, patrimonio arquitectónico, construida a principios de 1900. Se ve resaltada por la textura vidriada del moderno edificio de 7 niveles que la enmarca, ofreciendo a los alumnos un lugar de esparcimiento único que estimula los sentidos y el aprendizaje. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. El EPP y el debate ideológico ha sido el tema de análisis. ¿Qué dejaron los invitados, Fernando? Bueno, dejaron cosas muy interesantes realmente, cada uno desde su perspectiva y que abren tantas puertas de análisis que realmente a veces se hace difícil poder centralizar el debate o focalizarlo en una cuestión particular, pero por lo menos desde lo que hemos podido conversar con ellos hoy nos queda bastante claro que en realidad aquí la cuestión conceptual o de los marcos y demás tiene mucho que ver con el desconocimiento de causa a veces que permiten que haya permeabilidad en esos discursos que se busca instalar. Si hoy se está diciendo que el gobierno tiene un discurso estronista que está intentando instalar y que está intentando manipular a la gente, si por el otro lado se dice que hay escuelas en el interior del país que están intentando proponer otro y demás, solamente a través de la formación y a través de la educación y de la utilización de los recursos para acceder a la información, que hoy son mucho más sencillos que hace 50 o 60 años en plena Guerra Fría, se podrá tener un blindaje al respecto y la gente podrá tomar decisiones de manera más acertada
que le permitan discernir finalmente si es que le están queriendo o no tomar el pelo, ¿verdad? Así que dentro de la cuestión ideológica creo que cada uno puede sacar sus conclusiones allí y a partir de buscar las soluciones para el norte, evidentemente que las raíces no tienen que ver solamente con un combate de cuerpo militar. Obviamente que la solución es otra, pero si llegamos a focalizar mejor el debate vamos a lograr las soluciones. Maru. Sí, bueno, Francisco, si me permiten, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar este espacio también para emitir un repudio realmente a lo que pasó en Arroyito la semana pasada, donde cayeron 8 militares, ¿verdad? Y bueno, tratar de emitir un mensaje al gobierno, en este gobierno que tenemos actualmente, a fin de que haga un mea culpa y que realmente pueda hacer un planteamiento de políticas públicas de seguridad en este caso, ¿verdad? Tener una conducción política de seguridad y que se reúnan ellos, que reúnan su plantel para que replantee lo que se está haciendo, y es porque evidentemente no está funcionando y ojalá que no caigan más personas y no tengamos más luto en este país. Karina. Bueno, sin lugar a dudas, sumarme a las expresiones de Maru de solidaridad y acompañamiento a las familias que bueno, están enlutadas y a un país que finalmente lo que espera es verdaderas respuestas frente a un problema y que no se inicie otra vez algo que me quedó del planteamiento de uno de nuestros invitados al hablar de los bandos, como si este fuera realmente un problema de discusión ideológica del modelo de país. Aquí lo que esperamos por parte del gobierno es una definición clara de cuál es el verdadero problema, cuál es el diagnóstico que ellos hacen sobre este grupo, cuál es el diagnóstico que hacen sobre la realidad que le toca vivir a esa zona y se intervenga. No que empiecen a buscar responsables donde no los hay, no que empiecen a darle la connotación ideológica como si esta fuera una cacería de brujas, a ver quién piensa diferente o quién está asociado a una fotografía, a un discurso, a una idea, a una remera, a una forma de vestirse, a una forma de sentarse. De eso estamos cansados, pero no solamente estamos cansados, estamos vulnerados en nuestros derechos al ver que nuestras autoridades, en vez de hacerse responsables, hacer la autocrítica, identificar cuáles son las medidas que se tienen que tomar, empiezan a salpicar, a buscar por otros lados, a ver a quién le pueden hacer responsable con tal de eludir su verdadera responsabilidad. Creo que finalmente aquí de lo que se trata y el pedido que como sociedad nos queda es que el Estado cumpla su rol, independientemente a las discrepancias que pueda tener yo en términos de ese rol concreto del Estado. Aquí de lo que se trata es que el Estado se haga presente en los lugares que están históricamente abandonados. Y hablo de esto también, Francisco, que vos planteabas, no solamente la violencia física, sino también la violencia simbólica. Es violento tener un senador que reivindique a Alfredo Stroessner. Es violento que el Día Internacional del Desaparecido, un senador de la República del Paraguay diga que hace falta que vuelva el dictador para que vuelva el orden. No, superamos eso y no tenemos por qué seguir recibiendo también esa violencia simbólica de manera permanente. En muchos de los casos, la clase política paraguaya parece que tiene un termómetro que no mide la temperatura social. Va a ser un año de la rebelión estudiantil universitaria del grupo denominado Una No Te Calles. Y hace un poco más que 100 días la rebelión estudiantil secundaria, que finalmente exigió la renuncia de la ministra y lograron el objetivo. Los hijos de la libertad frente a un grupo, porque tampoco no toda la clase política, hay que ser muy responsables en los análisis, ¿no? Un sector minoritario, pero que tiene la manera de comunicar su pensamiento, un pensamiento que no está acorde con lo que hoy básicamente la sociedad demanda. Yo estuve muy asustado durante la masacre de Curuguatí y todo el discurso que se construyó ideológico que me hizo recordar nuevamente a lo que fue el diario Patria, La Voz del Coloradismo,
digamos, la sumisión de algunos líderes políticos al dictador. Pensé que después de aquel acontecimiento